Iniciando el programa en la Laguna Sausalito junto al Estadio Mundialista, donde Rodolfo García trabajó de acomodador para el Mundial del 62. Como muchos jóvenes de la época, Tilio, las tribunas, éramos un país pobre, como no había plata para comprar uniformes, se repartieron las tribunas a distintos colegios para que los turistas vieran a los acomodadores uniformados. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Ha cambiado la cosa, ahora somos un país poderoso. Poderoso pero con problemas. Así lo dice el líder de los transportistas, José Ejido, con quien conversamos. Millonarias pérdidas aún no cuantificadas provocó al sector transportes el paro que durante 22 días afectó a San Antonio y a varios puertos del país. Así lo informó el presidente de la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región y dirigente nacional del gremio, José Ejido, quien calificó al paro como un verdadero desastre. El paro portuario en términos generales obviamente que fue una catástrofe, por llamarlo de alguna manera, en nuestro sector, en donde las pérdidas son hasta este minuto incalculables, dado que no tan solo abarca nuestro sector como actividad económica, sino que muchos más que están ligados y coligados. Un camión en tiempos de espera diariamente tiene un gasto APP entre 80 y 120 mil pesos. O sea, la verdad que ni siquiera nos queremos quebrar la cabeza sacando números porque son cantidades que no hay a quien cobrárselas y ya se perdieron y se fueron en el tiempo. Enfatiza que los más afectados fueron los peonetas y cargadores, principalmente en el puerto de Iquique, hasta donde viajó personalmente para constatar la situación. Y yo los vi en la calle ya pidiendo propinas, ayuda, haciendo colectas prácticamente para mantenerse en una olla común. Porque es gente que, insisto, vive el día a día y estar 20 y tantos días sin alguna actividad ya no tenían realmente que llevar para la casa. O sea, el tema era desesperante. Los conductores también sufrieron las consecuencias al tener que derivar las cargas a los puertos que estaban operando y sufrir largas esperas. O sea, es inhumano tener un conductor 2, 3, 4 días esperando entrar al puerto, salir del puerto. Son hechos que no se han analizado, son hechos que nos hacen estar trabajando todos fuera del marco de la ley, en donde están incumplidos los contratos de los conductores y son por motivo de fuerza mayor y nadie se hace responsable. Eso es lo que más nos duele o nos tiene fijado y complicado en este minuto. Sumado a la falta de conductores que hay en Chile, es realmente un problema grave. Ejido reconoce que su sector estuvo a punto de ir a un contraparo, aunque aclara que no era en contra de los portuarios, sino del gobierno, por su mal manejo de la crisis. En realidad, nuestros dardos en ese minuto no iban a ir contra los portuarios, no iban a ir contra los puertos, sino que contra la autoridad política que de forma irresponsable no actuó de una manera coordinada y adecuada. Creo que era fuera de contexto decir que era un tema entre particulares porque es un tema de envergadura y caracteres nacionales que incluso perjudicó la imagen de Chile en el extranjero. Al ser consultado sobre el gobierno que termina, el dirigente de los camioneros reconoce el trabajo realizado para delinear un nuevo marco regulatorio, pero critica la llamada agenda de impulso competitivo y el incumplimiento del compromiso para eliminar el impuesto específico a los combustibles. Creo que si algo hemos avanzado con el Ministerio de Transporte ha sido gracias a la señora Gloria Hot, no al ministro particularmente, y el trabajo que está encaminado yo creo que es la línea que se debería seguir. Ahora, esperamos que el próximo ministro de Transporte sí ponga oídos y lea bien los trabajos que están haciendo, y todos nacen a raíz de este fracaso de la agenda de impulso competitivo. ¿Por qué se desilusionó el ministro de Transportes? Porque yo creo que los ministros cuando firman un acuerdo para desarticular una movilización, los acuerdos a mí me enseñaron que se respetan y se honran. Sin embargo, no fue el caso de este ministro. Yo se lo he hecho ver, he escrito respecto del tema y me parece muy poco serio que un ministro de Estado que haya firmado un acuerdo con nuestro sector en representación del gobierno de Chile lo desconozca en el minuto en que hay que conversar de lo que ya se había firmado. Y me refiero específicamente al acuerdo que se logró hace un par de años con el tema del impuesto específico al diésel.
impuesto que lamentablemente para nuestras aspiraciones tuvo un acuerdo en el Congreso y se estiró el chicle 3 años más. ¿Por qué es injusto a su juicio? Porque estamos pagando 2 veces por un mismo concepto. El impuesto dice que es por uso y mantención de carreteras, y hoy en día la mayor cantidad de carreteras que usan los camioneros están licitadas. Por lo tanto, le estamos pagando al privado por el uso y mantención de la carretera y le estamos pagando al fisco por el mismo concepto. Y son dineros que van al erario nacional y se reparten en otras actividades. Entonces, cuando uno le pregunta a la autoridad dice, no, este impuesto ahora es por contaminación y por congestión. Entonces, hagamos un impuesto nuevo y que todos lo paguen. Otro azote que golpea a los transportistas son los robos y la quema de camiones en la región de la Araucanía, con delitos que han quedado impunes y daños que no son cubiertos por las compañías aseguradoras. ¿Cuánto vale un camión? El camión forestal debe estar en un promedio mínimo de $180.000, $200.000. O sea, estamos hablando, como de 80 millones o 100 millones de pesos un camión. Así es. Y las compañías de seguro ya no responden en las zonas del conflicto de la Araucanía. O sea, se puede contratar un seguro contra todo tipo, inclusive el de terrorismo, que es este. Pero ellos dicen ya en Ercilla, en Temuco y toda la área circundante, que lo detallan con nombre y apellido, no aplica. Entonces, no sé, vamos a tener que ver que nos quemen los camiones en un sector donde sí puede responder un seguro, tema que no va a suceder. O decirle al banco, oye, si me queman el camión no te puedo seguir pagando. O decirle a la gente que trabaja conmigo, oye, si me queman el camión, tu contrato termina el mismo día que te queman el camión. Entonces el que queda con la mochila es el dueño del camión. Pero si la justicia no opera como debe, también tenemos problemas. Los penúltimos que habían estado jugando por la quema de camión y un ataque a un bus de pasajeros también quedaron en libertad. Yo no sé qué va a pasar con este presunto involucrado que tienen, que está señalizado por el atentado al matrimonio Lutzi. O sea, Chile se está convirtiendo en un país delicado, en un país con muchos problemas de delincuencia, un país peligroso. Veamos lo que pasó con la gente que vino de la UNESCO, también les robaron. Veamos los que están filmando la película de los 33 en el norte, también les robaron. Entonces, diablo, ¿qué hacemos? ¿Dónde está la justicia? Quitémosle la venda, a ver si puede hacer algo. Duras declaraciones de Ejido que nos compromete a entrevistar al ministro de Transporte y ofrecerle esta tribuna. Y creo también que dan pie para el comentario semanal de Rodolfo García. Quisiera compartir esta semana con ustedes 3 pensamientos que me vienen a la cabeza después de escuchar las declaraciones de mi amigo José Ejido. El primero dice relación con el rol que ha tenido este gobierno en materia de transporte. Yo comparto con José en cuanto a que él dice estamos en la línea correcta. Hay una preocupación por el transporte que va en la línea correcta. Hay desaciertos, pero estamos en la línea correcta. Y cuando uno conversa con la gente vinculada al transporte, se da cuenta en general que pocos gobiernos habían hecho tanto en materia de transporte como este. Las ideas están, esto de tener un programa logístico es lo adecuado. Lo segundo, hablemos de la economía. La economía finalmente no es más que un tema de sensaciones. Yo invierto cuando creo que me va a ir bien. Compro algo cuando creo que está barato. Vendo cuando creo que me están ofreciendo algo bien valioso por lo que yo tengo. Por eso que es tan grave esta sensación de desaliento cuando uno ve en algunas personas cuando me dice me ha pasado esto y no tengo a quién reclamarle. Es grave que empresarios estén desalentados, es grave que empresarios sientan que no tienen seguridad para llegar a sus puntos de destino. Eso va desalentando la economía y no se nos olvide nunca que la economía, como dije, es de sensaciones. Si yo creo que me va a ir mal, lo más probable es que me vaya a ir mal y no voy a invertir. Y cuando en un país los empresarios empiezan a pensar de que pueden tener riesgo sus inversiones, que puede tener riesgo con llegar con sus productos al final, cuando necesita gastarse 200 millones de pesos en un camión que se lo pueden quemar, lo más probable es que agarre los 200 millones de pesos y los guarde bajo el colchón. Y con eso se acaba el empleo, se acaba la circulación y se acaba lo más importante, que es que el país esté conectado entre sí.
Muchas gracias, Rodolfo, nos deja reflexionando con este tema de la confianza. Hay que cultivar la confianza. Pero para eso usted necesita normas claras y que la gente se ataña a las normas que hay que cumplir. Lo quiero llevar ahora a la pesca, porque todo este sector ha estado con muy malos días por problemas en los recursos. Hay noticias buenas, noticias malas, y estuvimos en la Sociedad Nacional de Pesca. De dulce y a gras ha sido el último año para el sector pesquero chileno, con una fuerte caída en las principales pesquerías, aunque con algunas noticias alentadoras, como el hecho de que las flotas extranjeras que operan fuera de las 200 millas en la captura del jurel, que en los últimos años habían aumentado de 4 a 80 naves, pasando de 40.000 a 500.000 toneladas, en 2013 debieron suspender sus operaciones por la migración del recurso. Así lo informó la Sociedad Nacional de Pesca al realizar un balance anual. Ellos mandaron barcos, no encontraron jurel, y en gran medida porque el jurel tuvo un cambio de comportamiento y se acercó a la costa, y por lo tanto en alta mar ellos no encontraron mucho jurel y no pudieron cumplir sus cuotas, dejando del orden de 70.000 toneladas en el agua. Eso efectivamente tuvo un impacto positivo porque son 70.000 toneladas que contribuyen a recuperar la pesquería, pero también es algo negativo porque son 70.000 toneladas que le impidieron sacar a Chile, que podrían haber generado mayor actividad y mayor empleo en nuestro país. Esto porque la cuota asignada a Chile por la Organización Regional de Pesca, que opera desde hace un año, se completó prematuramente en mayo, al totalizar 250.000 toneladas. Nosotros aspiramos a mantener una participación histórica sobre el 70% de la pesquería, lo que hoy día significaría una cuota de 300.000 toneladas aproximadamente. Malo fue también el último año para las pesquerías de la sardina común y de la anchoveta, principales recursos de la octava región, con una fuerte caída en sus capturas. Esa pesquería el año pasado estuvo complicada, los científicos están estudiando si obedeció a cambios oceanográficos, en fin, hubo un bajo reclutamiento, es decir, un bajo incorporación de ejemplares juveniles a las zonas pesqueras, y por lo tanto las capturas cayeron en forma importante, del orden de un 70%. Nosotros esperamos, porque los primeros estudios indican que había un buen desove a fines del año pasado, que esto hacia el 2015 presente una recuperación. A un año de la puesta en marcha de la nueva ley de pesca, promulgada en enero de 2013, Bacigalupo señala que la industria la ve como un buen marco regulatorio, pero que aún falta mucho para su plena implementación. En términos generales es una buena ley, hay varios conceptos importantes y correctos, y como corresponde a países desarrollados y serios tenemos que aplicar esta nueva legislación, contribuir entre todos a aplicarla cabalmente y que se consolide. Hacer lo más completo de lo que se hizo en esta oportunidad, que los comités científicos funcionen mejor, con más tiempo, con más información arriba de la mesa, que se constituyan los comités de manejo, que sesionen y que tengan los tiempos adecuados. Agrega que el objetivo de la nueva normativa es alcanzar los rendimientos máximos sostenibles, pero señala que esto tardará algún tiempo. No hay que olvidarse que, por ejemplo, Estados Unidos se demoró 2 años en determinar los rendimientos máximos sostenibles, que es el óptimo hacia el cual la ley ha dicho que debemos llevar las pesquerías. La Unión Europea lleva 5 años, ¿ya? Y todavía hay pesquerías donde no han logrado aplicarlo, porque para ello se requiere mucha investigación, mucho conocimiento, mucho trabajo en los comités científicos, y nosotros creemos que en ese sentido tenemos que mirar el ejemplo de estos países y no tratar de hacer esto en 15 días. Finalmente, el vocero de Zonapesca destacó que en la actualidad la mitad de las capturas pesqueras
las realiza el sector artesanal, el que junto a la industria pesquera generan 150.000 puestos de trabajo directo y 300.000 indirectos, lo que suma 400.000 empleos, principalmente en regiones. La importancia de estos empleos es que son en regiones, ¿ya? Y en algunas localidades importantes. Hemos visto la importancia que ha tenido la pesca en Arica, Iquique, ¿ya? Pero también en Tocopilla, Taltal, Caldera, y en la zona sur, en Puerto Chacabuco, Punta Arenas, ¿ya? En zonas de importancia social como Talcahuano, Lota, Coronel, ¿ya? Entonces, la pesca es muy relevante, pero en localidades regionales. Cuando hay 450.000 personas, Atilio, que viven de la pesca, por Dios que es importante hacer lo que dice nuestro amigo Basigalupo, tomarse el tiempo necesario para definir exactamente cuánto se puede pescar sin poner en riesgo la masa y la supervivencia de esta forma de vida de 450.000 personas. Y sobre todo en regiones, dice él. Absolutamente, en las regiones, en los puertos chicos, en las caletas, donde la gente vive de la pesca. Y qué importante esto que los chinos se hayan quedado sin pesca afuera, ¿eh? Qué rico, ¿eh? Bueno, pero es rico y feo a la vez, Atilio, en el sentido de que significa que nosotros nuestras propias cuotas, ¿cómo las vamos a fijar si no somos capaces de controlar o la gente que está afuera no cumple con sus compromisos de pescar una determinada cuota? No son solo chinos, ¿eh? No, son lógico. Españoles, son rusos, son varios países que, bueno, pescan fuera de las 200 millas, pero ahora los jurelitos se vinieron hacia nuestra zona económica y quedaron protegidos. Ojalá que se queden acá. ¿Quiere ir de paseo a Iquique? Me encantaría, porque con este día nublado en Iquique está con sol, Atilio. No se vaya, porque estaremos conociendo la réplica de la Esmeralda. Empresa Océano. Empresa Océano aquí en los jardines de la Laguna Sausalito, pero los queremos llevar a un lugar que todo chileno debiera visitar, Rodolfo. Así es, los vamos a llevar hasta Iquique para recorrer la gloriosa corbeta Esmeralda. Hemos venido a Iquique para conocer la increíble réplica de la corbeta Esmeralda y revivir así la gloriosa gesta de Prat y su tripulación. No se trata de una reproducción exacta, sino que ha sido adaptada a un museo y sus interiores son un poco más altos que la Esmeralda original, adecuados a la estatura actual que es superior a la de los chilenos que vivían en 1879. Avanzar por los camarotes y demás instalaciones de esta histórica nave, inserta en nuestro inconsciente colectivo, provoca una emoción especial. Es como viajar en el tiempo a la misma dimensión que compartió Prat y sus marinos, lo que cobra gran realismo gracias al relato de los guías, que nos explican con lujo de detalles cada una de las dependencias, mobiliario e implementos que utilizó el valiente capitán. Me encantó porque le llama mucho la atención los barcos, el abuelo tiene un barco, así que creo que lo va a recordar. Es emocionante saber nuestras raíces, ya que cuando se me enseña en los colegios no es lo mismo estar en el lugar. Permite a ellos ya no imaginar, sino que ver en un 90% cómo era la real corbeta Esmeralda. Yo como marino uno se recoge el doble, porque ha estudiado desde que es cadete naval, le han inculcado el valor de esos jóvenes que murieron acá, porque debemos recordar que había niños de 10 años. Desde el punto de vista arquitectónico, la réplica de la Esmeralda se ha transformado en un ícono de Iquique, que ha cambiado la fisonomía de su borde costero y se ha transformado en un punto obligado de los visitantes que llegan a la costera ciudad, ya sea para recorrerlo o simplemente para tomarse una fotografía. Bueno, nosotros estamos muy contentos y satisfechos, ya que nuestro museo se ha instalado en un lugar de privilegio, en la conciencia del colectivo nacional y más allá de nuestra frontera. Nosotros, sin ir más lejos, en 2 años y medio de funcionamiento, nuestras estadísticas indican que
estamos recibiendo un poco más de 60.000 personas por año y acabamos de recibir a nuestra visita número 150.000. Esta magnífica obra fue consumada por la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile por encargo de la compañía minera Doña Inés de Collahuasi, con motivo de las celebraciones del Bicentenario de la República. Por voluntad de sus propietarios y acuerdo unánime de sus trabajadores, la empresa financió su construcción, que tuvo un costo de $7 millones. ¿Valió la pena hacerlo? Creo que va a estar y va a perdurar al futuro. Además, lo importante es que se ha ido complementando la primera parte de construcción con una museología maravillosa que está contribuyendo a mostrar realmente lo que era la corbeta y cómo se vivía en ella y cómo se actuaba y las situaciones que tuvo que enfrentar. Por lo tanto, le vaticino un futuro muy importante para la región, para el país y para además mantener en vivo la maravillosa gesta de Iquique. Junto con ir explicando los detalles de la nave y sus instalaciones, los guías entregan también una magistral presentación histórica de lo que sucedió a bordo de la Esmeralda durante las horas previas al combate y cómo se fueron desencadenando los hechos. El momento más emocionante es cuando nos conducen al lugar donde Prat realizó su famosa arenga. Pero pues, no sea esta la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, esa bandera flamará en su lugar. Emociona, son momentos que uno lo tenía en leyenda nomás o en un libro que estudió, pero nada más, pero estar aquí es emocionante. Para mí esto es emocionante, porque es recordar también mi historia. Otro hito del recorrido es llegar hasta la baranda donde el héroe se lanzó al abordaje. Presumimos que habría sido, pasan por acá, desde esta mesa, se llama mesa de guarnición. Si uno quiere conocer la baranda original de la Esmeralda, debe visitar el Museo Naval de Iquique, ubicado a 5 cuadras de la réplica en este histórico edificio de la aduana, construido por las autoridades peruanas en 1871. De una llamativa arquitectura, construido en piedra, madera y ladrillos, hace pensar en la vida social de la época. En el lugar se custodiaron los restos de Prat y también sirvió de prisión para los sobrevivientes del hundimiento. A un costado del inmueble se ubica el museo propiamente tal, donde podemos apreciar una valiosa colección de piezas rescatadas de las profundidades del mar, donde yace sumergida la Esmeralda. Para tener una visión más completa de lo que fue el combate naval de Iquique, resulta obligatorio embarcarse en un tour a la famosa boya Esmeralda, que indica el lugar exacto donde se hundió la gloriosa corbeta, ubicada en la rada de Iquique, a 1070 metros frente a la playa El Colorado. Fue instalada por primera vez el 21 de mayo de 1928 como una boya de fierro y en 1972 se reemplazó por una de fibra de vidrio que pesa 3,5 toneladas. Cruzarla constituye una experiencia solemne que nos permite coronar como corresponde nuestra visita a Iquique. Un recorrido precioso y educativo, pero que yo creo que quizás lo más lindo es que este monumento fue elegido por los trabajadores de Collahuasi. A ellos le preguntaron qué querían hacer y ellos eligieron este proyecto. De modo que esto es un proyecto encarnado en la ciudad de Iquique, encarnado en el alma de su gente, al igual que está encarnado en el alma de todos los chilenos. Mis agradecimientos al almirante Codina, presidente de la Corporación de Patrimonio, a Elías Tramon, su gerente que me acompañó en toda esta travesía. Vuelva a ver esta nota en nuestra página web y si Dios quiere, Rodolfo, nos vemos la próxima semana en un lugar tan bonito como este. Ojalá así sea, Tilio. Hasta la próxima semana.